Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La nieve del planeta Virex no era blanca, sino azulada, como el hielo contaminado por siglos de guerra. Elías avanzaba con pasos pesados, su exotraje protestando en cada movimiento. El frío le calaba los huesos, pero no se detenía. No podía. No después de interceptar la señal de socorro anónima que había sonado como un susurro de auxilio en medio del vacío. La señal lo había llevado hasta un campo de batalla silenciado, cubierto de cuerpos medio enterrados en la escarcha. Algunos eran humanos, otros no. Algunos aún tenían los ojos abiertos, como si esperaran que alguien les diera explicación. Pero Elías no era un sepulturero. Buscaba sobrevivientes, aunque ya no sabía para qué. Entonces la vio. Estaba medio enterrada en la nieve, recostada contra una roca partida. Llevaba una armadura alienígena con grietas profundas en el pecho y el hombro izquierdo. Su piel era de un púrpura oscuro, casi brillante, cubierta por cortes y moretones oscuros. El pelo le caía húmedo y sucio sobre el rostro, pero incluso desde la distancia, Elías pudo ver la tensión en sus mandíbulas. Estaba viva. Apenas, pero viva. Se acercó con el rifle en alto, los sensores encendidos. No era la primera vez que un moribundo se levantaba con una bomba atada al pecho. «No soy una amenaza», murmuró él con voz firme, sin bajar el arma. La figura no respondió. Pero cuando Elías se agachó para examinarla, los párpados de la alienígena se entreabrieron. Unos ojos de un ámbar salvaje lo miraron, cargados de una rabia contenida. «No me toques», susurró. Su voz era áspera, gastada, pero claramente femenina. No tenía fuerzas para resistirse. Y, sin embargo, su mirada parecía prometer que, si pudiera, le partiría el cuello con sus propias manos. «Perfecto. Ya me odias», dijo él, más para sí mismo. Bajó el arma y la levantó con cuidado, ignorando su quejido de dolor. Estaba más liviana de lo esperado. El exotraje de combate le tembló un poco cuando la sangre púrpura manchó la parte interior de su armadura. No tenía tiempo para preguntas. Una tormenta se acercaba por el horizonte, y los sensores indicaban rastros térmicos acercándose. No estaban solos. Elías corrió hacia su nave encubierta, una lanzadera camuflada entre acantilados. Una vez dentro, selló las puertas y colocó a la alienígena sobre la camilla médica de emergencia. Mientras el sistema intentaba analizar su biología, Elías activó los protocolos de defensa. Si alguien venía por ella, no iba a entregarla. Ni siquiera sabía por qué. Mientras las luces de la nave parpadeaban y la tormenta comenzaba a rugir afuera, la alienígena abrió los ojos otra vez. Esta vez sin odio. Solo con una extraña mezcla de cansancio y reconocimiento. «Kaela», dijo, y cerró los ojos. Elías se quedó mirándola en silencio, con el nombre resonando en su mente como una advertencia. Algo en él sabía que esa mujer no era simplemente una combatiente más. Había algo más profundo, más oscuro y mucho más peligroso debajo de esa armadura destrozada. Y lo peor de todo, era que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El sonido del viento estrellándose contra el casco de la lanzadera se mezclaba con el zumbido sordo de los escáneres médicos. Elías observaba los resultados sin entenderlos del todo. La fisiología de Kaela era tan compleja como contradictoria. Sus órganos estaban reforzados con placas internas de una aleación desconocida. Su sistema inmunológico era más rápido que cualquier otro que hubiera visto. Y sin embargo, estaba al borde del colapso. Las heridas no eran solo físicas. Algo más profundo la estaba destruyendo desde dentro. Kaela abrió los ojos lentamente. Su mirada recorrió el techo de la lanzadera, los cables, los tubos, las luces suaves. Luego lo vio a él. Elías. De pie junto a la camilla, observándola con cautela. «Me drogaste», susurró, sin emoción. «Te estabilicé». «Estabas desangrándote», respondió él con calma. Ella se incorporó lentamente, ignorando el dolor que le tensaba los músculos. Apretó los dientes y examinó los vendajes que Elías le había colocado. Los arrancó sin miramientos, dejando que parte de la sangre seca se esparciera en el suelo metálico. «¿Dónde está mi lanza?»,
Preguntó sin mirarlo. Rota. Estaba clavada en una roca cuando te encontré. Kaela bajó la mirada, luego alzó la vista hacia él, afilada como una cuchilla. No parecía agradecida, ni aliviada, solo contenida, como si algo dentro de ella estuviera a punto de estallar. Pude haber muerto allí. ¿Por qué me trajiste? No lo sé. Supongo que fue la costumbre de no dejar a nadie atrás. Ella entrecerró los ojos, desconfiada. No soy nadie para ti. Aún no, respondió Elías, con la voz baja. Durante unos segundos, se miraron sin moverse. No era una mirada hostil. Era algo más primitivo. Como si se olfatearan el alma desde la distancia, midiendo quién parpadearía primero. Kaela bajó de la camilla. Sus piernas temblaron, pero no cayó. Tenía una voluntad feroz que mantenía su cuerpo de pie aunque todo en él gritara por descanso. Caminó hasta un rincón de la lanzadera donde había almacenado piezas de su armadura destrozada. Las recogió una por una, como si fueran reliquias sagradas. Elías no se atrevió a interrumpirla. Solo activó las defensas externas. Los sensores habían detectado movimiento en las cercanías, algo con firma térmica errática, como si fuera un escuadrón de reconocimiento usando camuflaje térmico. Kaela se volvió hacia él con una expresión fría. «Vienen por mí». «¿Quién?» «No importa. Si me encuentran aquí, morirás también. Entonces prepárate para luchar». Ella frunció el ceño. Sus ojos ambarinos se suavizaron, solo por un segundo. «No sabes lo que dices. Tú no estás hecho para esto». «He peleado antes», contestó Elías. Kaela dio un paso hacia él. Estaban tan cerca que podía oler la sangre seca en su piel, el metal de su armadura rota, la furia que aún ardía en su interior. «No es una pelea», murmuró. «Es una cacería. Y yo soy la presa». En ese instante, las alarmas sonaron. Una señal clara. Algo, o alguien, había traspasado el perímetro exterior de la nave. Kaela se giró y sin pedir permiso, se dirigió al compartimento de armas. Elías le bloqueó el paso. «Estás herida. No vas a salir. Tú no puedes detenerme». «Entonces quédate», dijo él. «Lucha desde aquí. Conmigo». Ella lo miró, furiosa, pero no lo apartó. No lo golpeó. No lo despreció. Solo suspiró, como una fiera cansada de correr. Y por primera vez, bajó la cabeza. El silencio que se formó entonces fue más intenso que el rugido de la tormenta. Kaela se sentó a un lado, apoyó la cabeza contra la pared de metal y cerró los ojos. Elías la observó desde el panel de control. Los intrusos aún estaban fuera, rodeando la nave. Esperando. Midió su respiración, su pulso, su duda. Kaela no dormía. Estaba escuchando. Analizando. Parecía frágil. Pero había algo en su quietud que lo inquietaba más que cualquier enemigo. Como si supiera que, llegado el momento, ella no necesitaría ayuda para matar a todos. El calor del generador interno mantenía la lanzadera a temperatura estable, pero el ambiente estaba cada vez más cargado. Elías no podía quitarse de la cabeza lo que acababa de presenciar. Kaela no solo era fuerte. Había una forma en la que se movía, una precisión contenida en sus gestos incluso herida, que no correspondía a una simple sobreviviente. Era algo entrenado. O más aún, algo creado. Pasó la noche sentado frente a las pantallas de vigilancia. Afuera, la tormenta envolvía el mundo en un caos blanco y azul. No podía ver más allá de unos pocos metros. Pero sabía que algo se escondía tras la nieve. No eran animales. No eran bandidos comunes. El patrón térmico no coincidía con nada conocido. Los escáneres marcaban pulsos con movimientos en arco, rodeando lentamente la nave. Como si esperaran que alguien saliera. Kaela apareció detrás de él, sin hacer ruido. Vestía solo una parte de su armadura, lo suficiente para moverse, lo justo para no morir si algo estallaba. Elías sintió que la temperatura en la cabina bajaba unos grados al verla. ¿Siguen ahí fuera?, preguntó ella. Sí. Están esperando. Quizá por ti. Kaela se cruzó de brazos, pensativa. ¿Cómo lo sabes?
Yo también he sido cazador. Así me movía cuando quería que la presa no notara que estaba rodeada. Ella giró el rostro hacia él, por primera vez interesada. ¿Qué tipo de cazador eras? Elías la observó de reojo. Humano. Soldado. Ya no importa. Hubo un silencio tenso entre los dos, hasta que Kaela, sin previo aviso, se acercó al panel de armas secundarias y desactivó el escudo exterior. ¿Qué estás haciendo? Probando tu palabra. Si realmente quieres luchar conmigo, vas a necesitar algo más que sensores y buenos reflejos. Estás herida, le recordó él. Kaela se volvió. Había una intensidad salvaje en sus ojos. Algo que se deslizaba entre dolor, rabia y resignación. Estoy rota desde antes que me encontraras. Eso nunca me detuvo. De uno de sus compartimientos internos sacó una insignia oculta. Era pequeña, circular, con el símbolo de una serpiente mordiendo su propia cola. Elías lo reconoció. Había oído historias durante las campañas en los sectores exteriores. Se suponía que era un mito, algo que los soldados murmuraban para asustarse entre ellos en noches largas de guardia. Los Yarket. Guerreros sin moral ni amo, creados por una civilización que luego intentó borrarlos de la historia. Pensé que eran una leyenda, dijo Elías, sin poder apartar la vista. Kaela sostuvo la insignia un segundo más y luego la aplastó en su puño hasta convertirla en polvo metálico. Lo éramos. Hasta que empezamos a matar a quienes nos soñaban. Elías se puso de pie. Algo en su instinto le decía que debía apuntarle, reducirla, interrogarla, entregarla. Pero otro impulso, más profundo, más visceral, lo mantenía anclado en el sitio. Una voz que decía que si ella lo hubiera querido muerto, ya no estaría respirando. ¿Por qué tú? ¿Por qué te persiguen? Preguntó finalmente. Kaela se acercó. No con agresividad, sino con un paso lento, casi triste. Porque fui la última en desobedecer. Porque vi más allá de las órdenes. Porque un día, decidí que no quería seguir siendo su arma. ¿Y ahora qué eres? Kaela se detuvo frente a él, lo bastante cerca para que pudiera oler el aceite quemado de su armadura, el leve aroma mineral de su sangre seca, el calor de un cuerpo forzado al límite. Una pregunta sin respuesta, susurró. Y sin más palabras, se inclinó y lo besó. No fue suave ni delicado. Fue rápido, preciso, como un latido robado antes del final. Elías no se movió. Tampoco correspondió. Solo dejó que ocurriera. Como si supiera que no era un gesto romántico, sino algo más profundo. Una confesión muda. Una advertencia de que, si seguía a su lado, no habría vuelta atrás. Cuando se separaron, ella no lo miró. Caminó hacia la escotilla de carga, ajustó su armadura y revisó su lanza fragmentada. «Vendrán por mí esta noche», dijo sin girarse. «Si sobrevivo, te diré todo». «¿Y si no lo haces?», preguntó Elías. Ella se detuvo en seco. «Entonces quémalo todo». El refugio se había convertido en un campo de batalla silencioso. Afuera, la tormenta seguía cubriendo la superficie de Virex, y bajo ella se movía la amenaza invisible que rodeaba la lanzadera como una jauría paciente. Adentro, el aire se había vuelto más denso. La tensión entre Elías y Kaela no era solo por el peligro. Era por algo más primitivo. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero ambos sentían crecer como una chispa a punto de incendiarlo todo. Kaela no hablaba mucho. Se movía con la determinación de una fiera encerrada, mientras su cuerpo seguía sanando a un ritmo antinatural. Cada vez que Elías pensaba que no podría levantarse, ella demostraba lo contrario. Entrenaba en silencio. Se arrodillaba frente a su lanza rota, la reparaba con fragmentos de metal, soldaduras improvisadas y una rabia contenida que parecía mantenerla con vida más que cualquier medicina. Elías la observaba desde lejos. A veces desde la consola, a veces fingiendo reparar algo. Pero siempre mirándola. Había algo hipnótico en ella, en la forma en que su cuerpo herido se negaba a rendirse, en la forma en que su rostro mostraba fuerza y melancolía al mismo tiempo. Y cada noche que pasaba junto a ella, algo dentro de él cambiaba. No era compasión. Era algo más oscuro, más instintivo. Algo que no necesitaba lógica. Una noche,
Cuando todo estaba en silencio, Kaela se acercó al espacio reducido donde Elías dormía. No dijo nada. Solo se agachó, mirándolo fijamente. Él sintió su presencia antes de abrir los ojos. No se sobresaltó. Ya no. Estaba acostumbrado a su silencio. No puedes dormir, dijo ella. No mientras tú estés despierta, respondió él, con la voz rasposa por el cansancio. ¿Crees que voy a matarte? No. Pero creo que no sabes qué hacer conmigo. Kaela lo miró por un largo momento, sin moverse. Luego se sentó a su lado. La cercanía era peligrosa. No porque llevara armas, sino porque su sola presencia parecía trastocar el equilibrio de la nave, del aire, de él mismo. No entiendo por qué no huyes de mí, susurró ella. No entiendo por qué me hablas como si no fueras un enemigo. Elías la observó. En ese momento no vio a una soldado, ni a un experimento creado para matar. Vio a alguien que había olvidado lo que era ser tocado con cuidado. Alguien que, quizás, nunca lo había sido. Porque ya has tenido demasiados enemigos, dijo él. Ella bajó la mirada. Se quitó parte de su armadura, dejando al descubierto su brazo derecho. Las cicatrices no eran de batalla. Eran más viejas, más profundas. Marcas circulares, trazos quemados. Insignias de propiedad, tal vez. Dolor escrito en carne. Elías extendió la mano, con cuidado, y rozó una de esas marcas. Kaela no se movió, pero su respiración cambió. ¿Sabes qué es esto?, preguntó ella, sin levantar la vista. No, pero puedo imaginarlo. Es la historia de cada orden que obedecí sin cuestionar. Cada crimen que me ordenaron cometer. Cada vida que quité sin preguntar por qué. Elías dejó que su mano se deslizara hasta su muñeca, suave, sin presión. Ella cerró los ojos. Y ahora, continuó ella, siento que algo me está rompiendo desde dentro. Algo que no es una herida. Quizás sea porque, por primera vez, puedes decidir no obedecer a nadie. Kaela lo miró. Y por primera vez, su mirada no era de acero. Era fuego contenido. Fuego que ardía por dentro. Fuego que necesitaba consumir algo o a alguien. Se inclinó hacia él. Sus labios lo rozaron apenas. No fue un beso arrebatado, ni desesperado. Fue una pregunta muda, una puerta entreabierta. Elías no respondió con palabras. La atrajo hacia sí, despacio, como si cada movimiento pudiera romper algo que no debía romperse. Sus bocas se encontraron y esta vez no hubo dudas. Kaela se dejó caer sobre él, despojándose de lo que quedaba de su coraza. Elías la abrazó, sintiendo la temperatura de su cuerpo mezclarse con la suya. En ese momento no había guerra, ni dolor, ni sangre en la nieve. Solo el roce de dos almas que no sabían cómo salvarse, pero al menos podían perderse juntas por una noche. Después, cuando el sudor se enfrió y los cuerpos quedaron entrelazados, Kaela no durmió. Observaba el techo metálico, con la respiración todavía agitada, mientras Elías descansaba con una mano sobre su cintura. No me creas fuerte solo porque sé matar, dijo en voz baja. Hay cosas que me asustan más que cualquier enemigo armado. ¿Cómo qué?, preguntó él, sin abrir los ojos. Como esto. Y lo abrazó más fuerte. Al amanecer, Kaela ya no estaba junto a él. Había dejado una línea grabada en la pantalla principal de la nave, marcada con la punta de su lanza. Si no regreso, quémalo todo. El rugido que despertó a Elías no fue el de una tormenta. Era más profundo, más mecánico. Un zumbido vibrante que atravesaba el metal de la nave y hacía que el estómago se le contrajera como si una criatura estuviera respirando bajo tierra. El radar ya no mostraba figuras dispersas. Había 4, 5, 6 señales acercándose rápido. Lo estaban cercando. La escotilla lateral estaba abierta. Kaela no estaba. Elías saltó de la litera, aún desorientado, y corrió al panel principal. Las cámaras exteriores solo mostraban la cortina de nieve. Activó visión térmica. Ahí estaba, una silueta avanzando a través del hielo, con una lanza improvisada en una mano y una granada de impacto en la otra. Su figura se recortaba con una firmeza sobrenatural. Era ella.
Era Kaela. Y no estaba huyendo. Estaba caminando directamente hacia los enemigos. Elías apretó los dientes y se armó. No podía quedarse mirando. Sabía lo que Kaela intentaba hacer. Atraerlos lejos de la nave, provocar una confrontación rápida antes de que ellos activaran el campo de supresión. Pero también sabía que estaba sola. Y aunque fuese más letal que cualquier cosa que él hubiera conocido, también estaba herida. Agotada. Cargó su rifle, se colocó la armadura ligera y salió a la ventisca. El mundo blanco lo recibió como una bofetada helada. No veía nada, solo rastros de movimiento, ráfagas de calor confusas. Disparos. Gritos. Un chillido metálico que partía la noche. El sonido de un cuerpo siendo partido. Y luego, silencio. Corrió hacia la fuente de calor más intensa, guiado por instinto más que por lógica. Entonces la vio. Kaela se encontraba en medio de un claro temporal, rodeada por cuerpos. La nieve a su alrededor era púrpura y negra. Su lanza estaba clavada en el pecho de uno de los enemigos, y en su mano izquierda sostenía una cuchilla curva arrancada del brazo de otro. Su respiración era errática, pero sus ojos seguían brillando. El rostro empapado de sangre ajena. Elías se colocó a su lado justo cuando otra figura emergía de la niebla. No dudó. Disparó directo a la cabeza. El impacto levantó una nube de vapor y carne fundida. Kaela lo miró, sorprendida. «Te dije que te quedaras», dijo ella, entre jadeos. «Y yo te dije que no iba a dejarte sola». No hubo tiempo para más palabras. Las sombras regresaron, ahora más veloces, más coordinadas. Formaban un círculo de caza. Un protocolo viejo. Matar sin escape. Kaela se giró hacia él. Elías le lanzó una de sus granadas de fragmentación. Ella la atrapó al vuelo y la lanzó contra un flanco, explotando justo donde una figura se deslizaba agazapada. Trozos de metal y carne cayeron como nieve ardiente. Entonces comenzó la verdadera lucha. Elías disparaba mientras retrocedía, cubriendo los ángulos muertos. Kaela se movía como una danza letal entre enemigos, girando, golpeando, clavando, destruyendo. Sus gritos no eran de dolor. Eran llamados de guerra. Voces antiguas nacidas para romper el alma del enemigo. Incluso herida, era más rápida que los cazadores. Más precisa. Más brutal. Pero no invencible. Uno de ellos logró atravesar su defensa. Una cuchilla luminosa la alcanzó en el costado, abriéndole una herida profunda. Kaela cayó sobre una rodilla, jadeando, sangre brotando a borbotones. Elías reaccionó sin pensar. Arremetió con el rifle como un martillo, golpeando al enemigo en la base del cráneo. El sonido fue sordo y final. El cuerpo cayó a sus pies. Kaela levantó la vista, sudor en la frente, pero con una sonrisa débil en los labios. «Eso fue innecesariamente ruidoso», murmuró. «Te salvaste por mi ruido», respondió él, tendiéndole la mano. Ella la tomó. Por primera vez. La tormenta se abrió por un segundo, como si el planeta mismo tomara un respiro. Alrededor de ellos solo quedaban cuerpos destrozados. El campo de caza había sido aniquilado. Pero la paz no llegó con la victoria. Kaela apenas podía mantenerse en pie. Elías la cargó de nuevo, esta vez sin que ella protestara. Sus brazos temblaban. No por el esfuerzo físico. Por lo que acababa de presenciar. Por lo que ella realmente era. Cuando llegaron a la nave, él cerró la compuerta con una orden seca. Dejó a Kaela en la camilla y buscó el sellador de heridas. Ella lo miró con los ojos entrecerrados, sudor frío en la frente. «No te confundas, humano», dijo con voz ronca. «No soy tu heroína. Ni tu premio». Elías detuvo sus manos ensangrentadas sobre su abdomen herido. «No. Pero ahora eres mi guerra». Kaela lo miró fijamente. Y en sus ojos, por primera vez, no hubo resistencia. Solo aceptación. Durante horas, Elías cuidó las heridas de Kaela con manos firmes y silenciosas. Ella no dijo nada mientras se limpiaba la sangre seca de su abdomen, mientras cosía la carne desgarrada con tecnología médica que apenas entendía, mientras sus dedos rozaban su piel con una mezcla de urgencia y respeto.
Solo cuando todo estuvo sellado y Kaela pudo respirar sin temblar, susurró algo en su idioma natal. Una palabra que Elías no comprendió, pero cuyo tono llevaba un peso distinto. No era agradecimiento. Era una rendición contenida. El sistema de defensa confirmó que no quedaban enemigos cercanos. La amenaza había sido eliminada por completo. Pero Elías no celebró. Se quedó sentado a su lado, sintiendo como el silencio ya no era una tensión insoportable, sino algo compartido. Kaela dormía profundamente por primera vez desde que la había encontrado. Su rostro, endurecido por años de lucha, ahora parecía casi humano. Vulnerable. Elías la observó en la penumbra de la cabina, con la tormenta aún golpeando afuera, y comprendió algo que no había querido aceptar. Ella ya no era solo una sobreviviente, ni un experimento, ni una asesina. Era su causa. Cuando Kaela despertó horas después, ya no era la misma. Sus movimientos seguían siendo controlados, su mirada aún afilada, pero había un cambio sutil. Se sentó a su lado sin decir palabra. Le quitó el guante izquierdo. Su mano, cálida pese a la sangre seca, se cerró alrededor de la suya. «No voy a correr», dijo al fin. «Ni voy a esconderme». Elías asintió. «No pienso dejarte sola». Ella lo miró de lado, entre escéptica y divertida. «Estás eligiendo una vida imposible». «Ya la elegí», respondió él, sin titubear. Kaela se acercó lentamente. Lo besó sin furia, sin rabia. Esta vez fue suave, como si probara algo que aún no conocía. Elías respondió con la misma delicadeza, sintiendo como sus respiraciones se entrelazaban. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó ella. «Lo que tú quieras». Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego sonrió. Una sonrisa real. Torcida, cansada, pero auténtica. «Entonces nos vamos de este planeta. Lejos. Donde nadie me conozca por lo que fui. ¿Y si preguntan quién eres?». Kaela lo miró fijamente. «Diré que soy una guerrera que murió y volvió a nacer». Esa noche, prepararon la nave para el salto estelar. Kaela ingresó nuevas coordenadas, fuera de todos los mapas imperiales. Elías instaló lo poco que quedaba de sus pertenencias. No llevaban mucho, solo a sí mismos. Y para ellos, eso ya era todo. Mientras los motores se encendían, Elías tomó asiento junto a ella en la cabina de piloto. El frío de Virex se quedaba atrás. Las estrellas se abrían delante. Kaela giró el rostro hacia él, apoyando la frente contra la suya. «No soy tuya, pero te elijo. Una y otra vez». Elías sonrió, apretando su mano con fuerza. «Y yo a ti». El salto hiperespacial se activó. Un rayo de luz los envolvió. La nave desapareció entre los cielos. Atrás quedó la guerra. La sangre. El dolor. Lo que comenzaba ahora no era una huida. Era el inicio de su vida juntos.